Servicios informativos de Radio Andújar. Bien, pues nada, en primer lugar daros las gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Queríamos dar esta rueda de prensa en función de que se han publicado en los últimos días este proyecto de ley de presupuestos para la comunidad autónoma andaluza, el presupuesto que nos presenta la Junta de Andalucía para la provincia de Jaén y concretamente para la ciudad de Andújar. Y la verdad que la síntesis de la valoración que podíamos hacer es que es un presupuesto, bueno, pues la senda continuista de los que han ido presentando años atrás el Partido Popular durante casi 7 años, y que en absoluto va a suponer un revulsivo ni un impulso para esta ciudad y mucho menos para esta provincia. Un presupuesto que las cuentas generales son más de 51.000 millones de euros y que, como ya decía, el Partido Popular siempre califica como histórico, pero que nosotros insistimos en que no va a venir a solucionar ningún problema de los que tiene la provincia de Jaén y mucho menos de los problemas que tiene la ciudad de Andújar. Nos llama en primer lugar la atención esa pérdida de autonomía financiera de esta comunidad andaluza, donde los ingresos dependen en una parte más, los ingresos que dependen únicamente del Ejecutivo andaluz, de la comunidad autónoma, pues pierden peso en un 16%. Esto tiene pues dos explicaciones, tiene diferentes explicaciones. La primera es la cantidad de regalos fiscales que el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Juanma Moreno Bonilla, lleva a cabo a las rentas más altas. Podemos poner, por ejemplo, el impuesto sobre patrimonio o el impuesto sobre donaciones, 11.000 millones de euros en exenciones fiscales, un 9% más para en este presupuesto que el año 2025, y que viene arrastrando un acumulado desde el año 2018 de un 21,3% en exenciones fiscales, ¿no? Por lo tanto, si alguien sale beneficiado de estos presupuestos que vuelve a presentar la Junta de Andalucía, son las rentas más altas de esta comunidad autónoma. La alta dependencia de los ingresos estatales, como decía, que cada vez suben más, hay que reconocer, y así lo dicen los números, que el gobierno de España cada vez cumple más y mejor con las comunidades autónomas, concretamente con la comunidad autónoma andaluza, que aunque seguimos arrastrando un déficit histórico que nosotros seguimos reivindicando, pero hay que decir que el gobierno central de este momento es el gobierno que más inversiones y que más recursos manda para esta comunidad autónoma. Además, también nos extraña esa obsesión, ¿no?, o ese enrocamiento que tiene el señor Moreno Bonilla en no aceptar la quita que ofrece el gobierno central, en este caso 19.000 millones de euros, el 45% de la deuda viva que tiene en este momento en Andalucía, y que pues aliviaría mucho las cuentas de esta comunidad autónoma y haría, por ejemplo, que durante el año 2026 pues no tuviéramos que pagar casi más de 4.500 millones de euros en materia de deuda, sino que tendría que asumirla, sino que la asumiría el gobierno central. Esto también pone en evidencia que el gobierno de Juanma Moreno Bonilla y del Partido Popular no defiende los intereses de la ciudadanía andaluza, sino que está defendiendo la política de partido, en este caso la política impulsada por Feijóo y a su vez impulsada por la señora Ayuso, donde no le interesa hacer esta quita de deuda y que sea asumida por el gobierno central, porque en su momento, pues la Comunidad de Madrid decidió no acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica y financió su deuda a través de entidades privadas, y como Madrid no se beneficiaría de esta quita, aquí no nos beneficiamos ninguno. También hay que decir que en materia de inversión, que ahora la desglosaremos un poco más pormenorizada, este presupuesto que presenta la Junta de Andalucía, el 90% de las inversiones viene financiada o bien por el Gobierno de España o bien por la Unión Europea, y vemos también promesas incumplidas que se arrastran año tras año, pese a que queda una ingente cantidad de dinero, presupuesto tras presupuesto, sin ejecutar. Por ejemplo, este presupuesto que estamos terminando en este momento, del año 2025 hasta octubre, hasta el mes pasado, eran 5.000 millones de euros los que quedaban sin ejecutar. En 2022 fueron 4.400 los millones de euros que quedaron sin ejecutar. En 2023 4.800 los millones que quedaron sin ejecutar, y en 2024 algo más de 5.100 los millones que quedaron sin ejecutar. Por lo tanto, entendemos que el señor Moreno Bonilla miente a los andaluces y a las andaluzas cuando dice que no hay recursos suficientes para prestar servicios básicos como es la sanidad o como es la dependencia.
Otra cuestión que a nosotros nos preocupa bastante es que este presupuesto sigue sin llevar a cabo la construcción de vivienda pública en Andalucía. El precio de la vivienda en los últimos 3 años en esta comunidad autónoma se ha incrementado un 17%. Aquí hay mucha gente joven que le podremos preguntar si tienen ahora más difícil o más fácil el acceso a una vivienda de forma normalizada, que seguramente su respuesta sea que no, fundamentalmente por eso, porque ha incrementado el precio en los últimos 3 años hasta un 17%. De la poca vivienda que recoge este presupuesto, la poca vivienda pública que recoge este presupuesto, hay que decir que el 80% son fondos del Estado y que la Junta de Andalucía únicamente se limita a aportar el 20% restante, porque es requisito para que el Estado financie ese 80%, es decir, no aporta de fondos y de recursos propios ni un euro más que lo que le exige el Gobierno central para recibir esa subvención que financia el 80% de la creación de vivienda pública. Ni un euro más el señor Moreno Bonilla para solucionar el problema de la vivienda en esta comunidad autónoma. Pero es más, es que de los 500 millones de euros que se dejaron sin ejecutar, estamos hablando del año 2024, 338 fueron sin ejecutar para la creación de vivienda pública, y como decía, hasta octubre de este mismo año, hasta el mes pasado, solo se ha ejecutado en materia de vivienda el 25% de la misma. Por lo tanto, este año terminaremos el presupuesto sin haber ejecutado en torno a un 60 o un 70% del presupuesto que había destinado para materia de vivienda. En sanidad nos dice el Partido Popular y su secretario general, y además delegado secretario general de Andújar y delegado de la provincia de Jaén, que se han incrementado el 75% desde el año 2018. Es cierto que en cifras el aumento en materia destinado a sanidad es contrastable y es evidente, pero también es cierto que el capítulo 1, el capítulo destinado a las personas que tienen que utilizar esos medios y tienen que utilizar esa infraestructura, pues no aumenta, sino que encima disminuye. De nada sirve la creación de nuevas infraestructuras y la compra de maquinaria si luego no tenemos personal para la utilización de esa infraestructura o de esa maquinaria. También es cierto que los conciertos sanitarios, es decir, la privatización, se ha multiplicado por 2 desde el año 2019 en esa deriva privatizadora a la que nos tiene abocados el Partido Popular. Por lo tanto, nosotros entendemos que no es cuestión de poner más dinero, que también, sino que es fundamentalmente gestionar el que hay de una forma más eficaz y más eficiente, y fundamentalmente poniendo en el centro de las políticas sanitarias a las personas, tanto a las personas que están destinadas a curarnos y a cuidarnos, como a las personas que tienen algún tipo de enfermedad, algún tipo de problema y que tienen que ser atendidas. Algunas de las cuestiones que a nosotros nos llaman la atención de estos presupuestos, bueno, pues que en innovación y evaluación educativa, en materia educativa, nos presenta un recorte del 47%, en empleo nos presenta un recorte de 50 millones de euros, en orientación laboral nos presenta un recorte de menos 25 millones de euros, y en las cuestiones también que nos afecta a nosotros directamente, en tema medioambiental, la gestión forestal, que luego nos asustamos, nos echamos la mano a la cabeza cuando suceden en verano los incendios que tristemente también hemos sufrido aquí en la ciudad de Andújar, menos 135 millones de euros, o la protección de espacios naturales, que aquí también sabemos de lo que hablamos, menos 14 millones de euros. También nos llama la atención, y así lo debatimos en el último pleno, que aunque el Partido Popular se jacte de ser los grandes protectores de la agricultura y la ganadería de nuestra comunidad autónoma, nos presenta un presupuesto donde supone un recorte de 92 millones de euros en materia de agricultura. Es menos 78 en este caso para el sector agroindustrial y menos 46 para el desarrollo del ámbito rural, donde la ciudad de Andújar, en nuestro entorno, se encuentra directamente afectada. Los presupuestos, la inversión que contempla este presupuesto asciende para la provincia de Jaén, asciende a algo más de 360 millones de euros, un 8,28%. Solo nos encontramos delante, es decir, de Huelva, que tiene una inversión de 4.427 millones de euros, y este porcentaje está algo redondeado, que Jesús Estrella y el secretario general establecieron el 8,28, pero la realidad es que no llega al
8,28, es el 8,27, que son 132.000 euros menos de lo que presentaron en rueda de prensa. Por lo tanto, ocupamos el penúltimo lugar de la comunidad autónoma andaluza, únicamente por delante de Huelva. Las partidas provincializadas de inversiones para esta provincia y para la ciudad de Andújar, aunque en la presentación de rueda de prensa el señor Estrella y el señor Carmona Limón decían que estas partidas venían con nombres y apellidos, pero la realidad es que son partidas engañosas, porque no vienen ni desglosadas por municipios, ni vienen desglosadas por obras, ni por actuaciones. Por lo tanto, son unas partidas que engloban algunas actuaciones que se van a hacer y que es difícil llevar a cabo una valoración de las mismas cuando precisamente pues adolecen de lo que ellos decían, que no tienen ni nombre ni apellido, y por lo tanto eso crea la posibilidad, como así están haciendo, de que en cada municipio que se presenta, de que en cada provincia que se presenta, dicen 3-4 obras claves que sabe que son muy demandadas por la ciudadanía, y así salen del paso. Por ejemplo, las infraestructuras de agua, saneamiento y depuración se contemplan 23 millones de euros, y sin embargo la memoria, además es un documento público que presenta la consejería, pues no aparecen ni las depuradoras de agua de la Ropera, ni las depuradoras de agua de los Villares, ni las depuradoras de agua de San José Escobar. Ya será una cuestión de fe el creer que se van a llevar a cabo la ejecución de esas depuradoras, o no se va a llevar a cabo la ejecución de esas depuradoras. Imagino que el 31 de diciembre del 26 veremos a ver si no ha sido un bulo más del Partido Popular, una jugarreta más del Partido Popular, o si verdaderamente han cumplido con lo que prometían. Otra partida de más de 17 millones de euros para ayuda de apoyo e inversión en infraestructuras bioindustriales de Alperujo y Jaén. Es decir, la Junta de Andalucía, en su política de seguir fomentando la creación de plantas de biogás como la que tiene proyectada hacerla en Andújar, aunque alguien decía, desde el equipo de gobierno se decía que no vienen al calor de las subvenciones, pues bueno, aquí ya tenemos que en este presupuesto la Junta de Andalucía recoge 17 millones de euros para subvenciones para estas fábricas bioindustriales en materia de Alperujo. Es cierto que no establece dónde, como ya decía anteriormente, pero son 17 millones de euros las que recoge. Lo mismo establece, por ejemplo, la partida presupuestaria para la mejora de accesibilidad en vivienda, la subvención para la inversión de infraestructura para entidades locales, vías pecuarias, etcétera, donde no establece ni cuáles son ni cómo se van a acoger a las mismas. La memoria de la Consejería de Fomento recoge el acondicionamiento de carreteras como la A306, que es la carretera que pasa por Teodoro Jimeno, el Carpio, la segunda fase de la A311 de la Higuera Fuerte del Rey, también una segunda fase sin presupuesto concreto en ambas carreteras. Por lo tanto, nuevamente una carta a los Reyes Magos. Establece concretamente la memoria un texto que dice: comenzarán, continuarán o finalizarán las actuaciones en estas carreteras para el año 2026. Tampoco recoge el arreglo y acondicionamiento integral de la carretera A6177 que va de Andújar al Santuario, ni la A6178 que establece el límite de la provincia con Ciudad Real. Tampoco recoge una demanda muy solicitada por los vecinos y las vecinas del entorno, que es esa glorieta, esa circunvalación del inicio de la carretera de la Virgen de la Cabeza, donde todos conocemos, todos los que pasamos por ahí sabemos las aglomeraciones que suceden, el jaleo de tráfico que hay y los numerosos golpes que se suceden también en ese entorno. Tampoco recoge algo muy importante para la ciudad de Andújar, como es el fomento de ninguna actuación sobre el denominado polígono Innova Andújar y el centro logístico intermodal, que debería de venir especificado en el plan de infraestructura de transporte y movilidad de la Junta de Andalucía, el PITMAN. Y es urgente, a nuestro juicio, el desarrollo del nodo logístico de Jaén, Puerta de Andalucía, que combina el tránsito al que hacemos referencia en numerosas ocasiones, de carretera por la A4 y la red ferroviaria, para fomentar el transporte de mercancías, sobre todo en el ramal central del corredor mediterráneo, condiciones que nosotros ya hemos dicho varias veces que Andújar cumple, y que después de 8 años del gobierno de Moreno Bonilla no se ha movido absolutamente ni una sola piedra, ni se ha movido ni un solo papel, y que, como ya hemos dicho muchas veces, es piedra angular para el desarrollo económico, social y sobre todo industrial de esta provincia, pero concretamente
de la ciudad de Andújar. Tampoco recoge, como en otras zonas de Andalucía, un convenio con Adif para el funcionamiento de un intercambiador de Alcolea que facilitará el transporte férreo del servicio de cercanía en Jaén, Andújar, Córdoba, Sevilla y Cádiz, y tampoco recoge algo que nosotros creemos fundamental también para el desarrollo turístico, que es los trámites para declarar de interés turístico internacional la romería de la Virgen de la Cabeza. Otra cuestión que también echamos nosotros de menos es la puesta en valor del yacimiento arqueológico de los Villares y La Parrilla, donde además también hay una moción institucional, es decir, aprobada por todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular, donde demandábamos a la Junta de Andalucía esta actuación. Bueno, pues esta actuación no viene recogida en estos presupuestos, cuando nosotros consideramos que sería el momento idóneo, sobre todo para compensar el desgaste, el sufrimiento y el problema que le van a generar a los vecinos en este entorno, compensarlo un poco, por lo menos con poner en valor este yacimiento de los Villares y La Parrilla. A nosotros nos preocupa que este presupuesto no contemple una partida especial en materia de creación de empleo para la ciudad de Andújar, máxime cuando estamos viendo que, al contrario que la tónica habitual natural en el resto de España, en la ciudad de Andújar se destruye empleo y cada vez son más los desempleados que tenemos. Por ejemplo, con los datos de hace escasamente media hora, Andújar tiene registrados 2.872 parados, de los cuales 825 son hombres y 2.047 son mujeres, lo que supone 18 más parados que en el mes de septiembre, hace escasamente un mes. En total, demandantes de empleo 5.273 según el Observatorio Argos, e insisto, hace escasamente una hora que lo hemos consultado. Nosotros creemos que con estas condiciones y teniendo un porcentaje de desempleados y demandantes de empleo superior al resto de la provincia y muy superior al resto de la media nacional, creemos que la Junta de Andalucía tenía que hacer un especial esfuerzo con esta ciudad y tiene que hacer un especial esfuerzo con esta provincia para llevar a cabo un plan de empleo extraordinario que dé salida a cientos, fundamentalmente de jóvenes, pero también personas mayores que están en una situación de desempleo, además una situación de desempleo de largo plazo durante mucho tiempo, y que tiene serias dificultades para encontrar empleo y encontrar un modus vivendi digno con el que abastecer sus necesidades básicas. Por lo tanto, en esta primera aproximación a este presupuesto de la Junta de Andalucía, podemos decir que son unos presupuestos, una vez más, que aunque el Partido Popular califica de históricos, son continuistas con lo que venía ofreciéndonos anteriormente, y que son unos presupuestos que no van a dar solución a los problemas básicos y a los problemas reales de la gente, ni en nuestra provincia ni mucho menos en nuestra ciudad Andújar. Nosotros quedamos a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta que hacer. Sí, bueno, el otro día, cuando vinieron los representantes del Partido Popular, les planteamos que vemos cómo otras zonas de la provincia se están desarrollando industrialmente, y ellos pues, no se lo volvieron una forma un poquillo agria, ¿no? Pero dijeron que se está trabajando aquí por resolver el tema del Innova y que se está trabajando en el Polígono de la María para que venga empresas. Eso lo está haciendo el Ayuntamiento, está colaborando con las administraciones. Es verdad que al final van a venir empresas al Polígono de la María, como se anunció el otro día. Bueno, nosotros la teoría que tenemos es que la estrategia que pasa de la Junta de Andalucía va a focalizar los sectores industriales en determinadas ciudades, como la que conforman Puerta de Andalucía, y que al resto de ciudades en las que se encuentra Andújar pues nos tienen destinados para otro tipo de usos, como por ejemplo la planta de biogás famosa que se ha puesto en un brete en los últimos tiempos. Si la Junta de Andalucía del Partido Popular tuviese verdaderamente intención de solucionar y de desbloquear la situación que ellos mismos crearon con el polígono Innova Andújar, en este presupuesto se recogería alguna actuación. Y yo vuelvo a insistir que la actuación que se recoge sobre el polígono industrial y sobre el desarrollo industrial en la ciudad de Andújar es cero. Ya no solo desarrollo industrial, sino que tampoco recoge ningún avance en las infraestructuras necesarias para que, en este caso, el capital privado o incluso el Ayuntamiento de Andújar pudiera hacer gestiones para catalizar aquí alguna industria o alguna fábrica importante y que diera lugar a la creación de varios puestos de trabajo. Por lo tanto, más allá de la sonrisita, más allá de las declaraciones superfluas y más allá del selfie al que nos tiene acostumbrado el Partido Popular, ese documento dice que para Andújar no viene nada. Servicios informativos de Radio Andújar.